varios casquillos de bala tirados en el suelo, afuera de un restaurante que se le conoce como el Charco de las Ranas. Vemos que ya han llegado algunos familiares de Francisco Stanley que se han negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación debido a que se encuentran terriblemente consternados por esta... Este 2024 se cumplen 25 años de la muerte de Paco Stanley en junio de 1999. La plataforma Amazon Prime Video ha producido una serie en la que se relata, mediante la visión de todos los protagonistas del caso que conmocionó México y que se decretó luto nacional debido al impacto informativo que tuvo el asesinato del presentador más popular en esos momentos, en la década de los 90. Un acontecimiento que, pues como digo, tuvo un gran impacto en todo el país azteca y que a día de hoy sigue habiendo muchos enigmas. A través de la serie de Amazon Prime Video vamos a hacer esta serie de especiales que me apetece también cambiar un poquito de casos y hablar de sucesos que en este caso puedo conocer un poco. Y vamos a hablar de el asesinato de Paco Stanley siguiendo un poco la cronología de la serie. Este primer capítulo va a estar dedicado a Jorge Gil, el tercero en ese trío de conductores del último programa de Paco Stanley. Recordemos, la víctima, la que murió asesinada en el Charco de las Ranas, ese restaurante de México DF, fue Paco Stanley. Pero junto a él se encontraban Mario Bezares, otro comediante, y Jorge Gil, periodista. A Jorge va dedicado este primer capítulo. Empezamos. Jorge Gil era la tercera pata del banco de, aquí lo tenéis, ese trío de conductores del último programa de Paco Stanley. Por supuesto, la figura principal era Paco, pero junto a él se encontraban Mario Bezares, un comediante que había trabajado con Anabel Ferreira, una de las grandes comediantes de México, y Jorge Gil era un poco el más desconocido, abordaba una faceta más periodística. Apenas hay datos de su biografía, pero sabemos que nació en la Ciudad de México y que inició su carrera en los medios de comunicación como locutor y presentador o conductor, como dicen allí. Su asociación con Paco Stanley fue uno de los momentos destacados de su carrera. Paco encontró en Jorge a un compañero ideal para sus programas y la química entre ambos se convirtió en un elemento esencial del éxito de sus producciones. En Televisa trabajaron juntos en diversos programas como Ándale o Pácatelas, espacios que se caracterizaban por su humor irreverente y por la interacción directa con el público. Tras el despido de Televisa, el trío aterrizó en TV Azteca, donde se hicieron cargo de un programa matutino que finalizó el mismo día del asesinato de Paco Stanley, es decir, el 7 de junio de 1999. Jorge Gil estaba presente en el lugar de los hechos y, de hecho, su testimonio fue clave en la investigación del caso. La muerte de Paco generó una ola de especulaciones y teorías conspirativas y tanto Jorge Gil como otros colaboradores se vieron inmersos en un torbellino mediático y legal que afectó profundamente sus vidas personales y profesionales. Jorge Gil continuó su carrera en los medios durante poco tiempo más, ya que a partir del incidente que acabó con la vida de su jefe, de Paco Stanley, sacó un libro polémico en el que culpaba, en este caso, a Mario Bezares como parte en el asesinato de Paco.
Desde entonces se ha mantenido un perfil bajo, es imposible prácticamente ahora encontrar detalles sobre a qué se dedica Jorge Gil. Lo cierto es que el perfil es tan bajo y tan discreto que se ha llegado a especular que pudiese estar en un programa de protección de testigos. En cualquier caso, la serie de Amazon Prime aborda una versión ficcionada de todos los personajes. En concreto, Jorge Gil es interpretado por Diego Boneta y la verdad le da un aire bastante distinto al Jorge que se pudo ver en aquellos años en televisión. El Jorge Gil que nos presentan en la serie ¿Quién lo mató? Pues difiere un poco del que vimos en la realidad, o al menos de las imágenes que hay de archivo de él conduciendo junto a Paco Stanley. Se le presenta como una persona especialmente trabajadora, enfocada en llevar adelante el programa como parte seria, más allá de la comedia, pero sin una excesiva relación ni con su jefe ni con su compañero Mario Bezares. La interpretación de Diego Boneta en algún momento pues creo que cae hasta en la parodia cuando por ejemplo representa escenas junto a su familia ya ha cometido el asesinato de Paco Stanley. Nos narra una serie de experiencias de estrés postraumático que le llevan a refugiarse de una manera extrema en la religión, con una sobreprotección especial hacia sus hijos, pero también un miedo constante. La figura estelar del programa lo fue y lo sigue siendo Paco Stanley. A nuestra derecha nos encontramos a Mario Bezares, su patiño, es decir, la persona que le daba la réplica un poco a los gags y a los sketches de humor ciertamente pesado, que consistía en que la figura principal, en este caso Paco, humillaba entre comillas al patiño, que era el papel de Mario Bezares. ¿Qué pinta en todo esto Jorge Gil? Bueno, al cambiarse a Azteca y también en los últimos tiempos que estaba en Televisa, para rellenar contenido más allá del humor, más allá de los concursos, se pensó en una parte periodística. Las biografías hablan de Jorge Gil como un periodista de espectáculos o de corazón, pero lo cierto es que tal y como dice la serie, y creo que así es debido a los programas últimos que hizo en TV Azteca, su papel era más periodístico, de investigación, dando un poco noticias impactantes o no, pero que consideraban interesantes para incluir en el programa. ¿Se prestaba a las bromas? Sí, pero él no era comediante. Es interesante decir que la versión interpretada por Diego Boneta es prácticamente una especie de fracasado o cero a la izquierda, o incluso héroe en la sombra, humillado especialmente o más bien menospreciado por Mario Bezares y por Paco Stanley. Se produce una escena principal en la que empieza la serie así. Jorge Gil se le ocurre una idea sobre una serie de exorcismos, un programa nuevo que le va a presentar a Paco para que lo produzca. Precisamente a través de esa serie, la última escena de los tres juntos se produce en el Charco de las Ranas, el restaurante donde murió Paco Stanley, y en esa comida, donde es humillado también por los escoltas que le tiran patatas, él le propone a Paco este programa. Paco dice que sí, entre risas, riéndose de él de nuevo, pero realmente la sensación que da es que lo toman un poco a chufla. Todo cambiaría minutos después cuando salen del restaurante que vemos en la imagen, que existe de verdad. El Charco de las Ranas aún hoy es una especie de lugar de necroturismo.
En este restaurante salen bajando la escalera, se meten en el coche y ahí se produce el trágico asesinato. La siguiente escena que vemos es la de Jorge Gil en el hospital desmintiendo que hubiese muerto, y es que en 1999 en México el acceso al internet doméstico no era tan habitual como lo es ahora a través de diferentes dispositivos. Nadie sabía qué había pasado con él, pero al igual, si bien Paco Stanley murió en el acto, en el caso de Jorge Gil fue disparado, pero sobrevivió. A partir de ahí aparece una figura un tanto oscura, que es el procurador de justicia de la Ciudad de México en esos momentos. Alguien bastante criticado por el canal o la televisora para la que trabajaba Paco justo antes de ser asesinado. Uno de los periodistas de esa televisora, de TV Azteca, lo critica duramente por el asesinato de Paco Stanley debido a la inseguridad de la que México tenía y sigue teniendo, pero tenía en esos momentos en el que prácticamente la confusión reinaba. Aparece esa figura diciendo que quiere interrogar a Jorge Gil, le dice varias veces no me mientas, no me mientas. La actitud de Jorge Gil se muestra un tanto errática y a partir de ahí empieza el infierno personal del periodista. De repente vemos una serie de escenas junto a su familia en la que, por ejemplo, va con muletas y ve cómo su hijo está hablando con un extraño en un coche, o cómo de repente su cuerpo muestra una especie de estado de alarma constante generado por la ansiedad que le supuso el suceso que él vivió en primera persona y que termina además con muletas. Su mujer está junto a él, pero de repente empieza a observar cosas extrañas, como el hecho de bendecir la mesa y calificar el hecho de que esté vivo junto a su mujer y sus niños como una especie de milagro. Se le puede ver hasta incluso en ese estado de alarma recurrir a manipular una pistola. Poco a poco irá recobrando la razón y a partir de ahí lo siguiente que veremos será ya la guerra que se está generando y el vuelco que va a dar el caso cuando pensábamos que simplemente se debía a un suceso eventual producto de la delincuencia y que va a alcanzar un nivel mediático impactante. Diego Boneta es el de la derecha, el que interpreta a Jorge Gil, y Luis Gerardo Méndez, el que interpreta a Mario Bezares. Como digo, en el caso de Diego Boneta, me parece que en momentos, y yo creo que por exigencias de guión, cae en una cierta parodia un tanto oscura de Jorge Gil en este sentido. Y a partir de aquí los acontecimientos que se dan en el capítulo 2 tienen como protagonista precisamente a la persona que está al lado, Luis Gerardo Méndez, que interpreta a Mario Bezares. De eso hablaremos en otro vídeo, pero de este primer capítulo destaco, hay varias cosas que no conocía. Como digo, creo que estamos ante una visión ficcionada de los hechos, por lo tanto no todo tiene que ser verdad. Yo digo que el personaje está bastante infantilizado y estereotipado por parte de los guionistas, el de Jorge Gil. Paco Stanley, creo que vamos a ver diferentes caras. Las que hemos visto en estos dos primeros episodios llaman bastante la atención y lo dibujan pues prácticamente como un auténtico depredador. Sí, así es como lo dibuja la serie, que contrasta con la imagen de presentador familiar que tenía en la década de los 90. Al igual que la de Mario Bezares, que pasa por diferentes estadios y bueno, pues tiene una interpretación por parte de Luis Gerardo, que si bien, como digo, al igual que la de Boneta, por exigencias del guión, cae a veces en la parodia, parece que se le ha dado una profundidad diferente. En el caso de Jorge Gil, tengo que decir que
Dudo porque no me he podido leer el libro que sacó al año siguiente, es decir, en el año 2000 él saca un libro que se llama Mi Verdad, donde de alguna manera acusa a Mario Bezares de estar implicado en el asesinato de su jefe, de Paco Stanley, su jefe y amigo. Cosa que Mario Bezares ha negado a lo largo del tiempo. Como no he podido leer ese libro y no tengo acceso, y además las copias que se venden hoy en día pues son a un precio bastante grande, no puedo decir si mucha parte de lo que hemos visto en este episodio 1 bebe de ese libro, como aseguran algunas fuentes. En cualquier caso, como digo, primer episodio, Jorge Gil, la persona más desconocida dentro de todo esto, porque todavía quedan más personajes por salir y alguno que curiosamente la serie ha tapado. Me llama la atención. De esto hablaremos en siguientes episodios porque quiero ver un poco, no quiero opinar antes de ver la historia un poco completa. En cualquier caso, como digo, si este caso en España pues prácticamente pasó desapercibido porque no sabíamos quién era este señor. Y bueno, como anécdota personal, decir que yo descubrí este caso cuando ya tuve internet aquí en casa, un poquito jovencito, porque yo me acuerdo que Galavisión emitía el programa Anabel, un programa de humor, de risas, y de repente, pues buscando un poco por la gente que había trabajado ahí, me acordé de Mario Bezares. ¿Qué habrá sido de Mario Bezares? En esos momentos se encontraba enfrentando el proceso público de la detención por el asesinato de Paco Stanley. Así es como descubro yo todo este caso, que como digo, quizás un poco para la gente española no tiene tanto sentido, pero en México se vivió de manera muy fuerte. Yo me he informado mucho sobre este caso y como creo que es una cosa de la que puedo hablar, pues por eso he decidido, por esta serie de 6 capítulos, ir dedicando uno a uno a comentar un poco la serie y hacer la cronología del caso. El siguiente episodio es el dedicado precisamente a Mario Bezares, la relación con su mujer, los celos, envidias profesionales y relación absolutamente tóxica con Paco Stanley marcarán este segundo episodio que bebe de muchas teorías de la conspiración, pero eso, como digo, ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias, en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí. Hijo. Mire. ¿Mire usted? Dale besito. Dale un besito. Ahora, cheque usted. Honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea. Esa escena que acabamos de ver junto con esta del famoso gallinazo marcarían un poco la trayectoria personal y vital y la trayectoria profesional de Mario Bezares por su trabajo junto a Paco Stanley. En esta ocasión nos vamos a analizar el capítulo 2 de la serie ¿Quién lo mató?, que está centrado precisamente en la figura del patiño de Paco Stanley. Mario Bezares aún a día de hoy sigue... la sociedad mexicana sigue teniendo bastantes dudas sobre la implicación en el propio asesinato de Paco Stanley. La serie no nos muestra nada nuevo ni nada que no supiésemos, pero añade otras interacciones, en este caso la suya junto a Jorge Gil, la tercera pata del banco, de la que dimos buena cuenta en el capítulo 1, en el análisis del capítulo 1 de la serie ¿Quién lo mató? Tengo que decir que Mario Bezares ha anunciado acciones legales contra la serie porque dice que lo difama y de nuevo pone diferentes temas asociados a la figura de Paco Stanley, como el hecho de que en un momento dado y durante muchos años se plantease que uno de sus hijos, precisamente el que habéis visto al principio de las imágenes,
no sería suyo, sino del propio Paco. Sin duda, la figura, digamos, más controvertida, el rostro más polémico dentro de todo lo que tiene que ver en este caso. Así que vamos a analizarlo según lo que nos cuenta la propia serie. Empezamos. Sabemos que es difícil, Mario. ¿Qué no puedes decir para ti, viste? Ay, amigo, que estoy totalmente consternado. No sé qué pasa, no sé qué sucede. Era un hombre completamente bueno. No tenía enemigos. Era un hombre totalmente querido por todo el mundo. No sé qué pasa. ¿Qué es lo que tú recuerdas en esos momentos en que tú estabas en el restaurante? Que absolutamente era un día normal, completamente. Era un día de desayuno completo. Se había decidido un lugar como tantos lugares que hemos ido. ¿Algo raro que tú hayas notado? Nada, absolutamente nada. Fue un día normal, como lunes flojo, lunes de flojera, lunes de... Terminamos de desayunar, decidimos entrar al baño porque no llegábamos hasta la oficina y él terminó antes que yo. Me dice, te espero allá afuera, que siempre jugábamos. Y me dice, te espero allá afuera, Sorondongo. Sí, ¿ahora quién eres, Sorondongo? ¿Cómo te llamas, Sorondongo? No te vas a tardar, Sorondongo. ¿Recuerdas algo del incidente en sí? ¿Viste algo? No, nada, porque yo me tardé en el baño, me tardé 3-4 minutos. Cuando estoy tratando de salir del baño es cuando empiezo a oír el tiroteo. Y es cuando veo a los meseros correr. Uno de los meseros me dice, métete. Ya no supe nada, fueron tiroteo hasta que uno de nuestros asistentes me dice, señor, viene por ustedes, escóndase. Esas imágenes que habéis visto antes son las de Mario Bezares reaccionando tras conocer la muerte de Paco Stanley, una manada de reporteros, pues intentando buscar esa primera reacción. Curiosamente en la serie se da prácticamente por hecho de que Mario Bezares pues era como un actor, alguien en busca de una oportunidad, se le presenta, de hecho junto a su mujer Brenda, en un apartamento bastante pequeño, a partir de que se empieza a desarrollar su carrera con Paco Stanley. Sin embargo, yo ya lo dije en el vídeo anterior, yo conocía a Mario Bezares no por este tema, sino por la serie en la que participaba, el programa de sketch Anabel, Anabel Ferreira, y estaban ahí pues otros comediantes que son bien conocidos en México, como Carlos Ignacio, María Luisa Alcalá, Eugenio Derbez, que ahora está en Hollywood, o el que veis ahí en la pantalla junto a Anabel, Mario Bezares. Su biografía empieza en el medio artístico, ya que él es hijo de una actriz y a partir de ahí va desarrollando sus primeros papeles aquí en Anabel y en la década de los 80 en una serie para adolescentes mexicana llamada Cachún Cachún Ra Ra. El periodo que va desde que deja a Anabel hasta que empieza con Paco Stanley es un poco lo que se desarrolla en la serie y lo que va a dar lugar a su comprometido papel, que va a marcar, como digo, toda su vida personal y profesional. La serie, como digo, nos ofrece una perspectiva ficcionada de realmente lo que pasó. Brenda Bezares, su mujer, pues tiene bastantes suspicacias sobre su trabajo con Paco Stanley. Mario Bezares empieza como alguien que busca una oportunidad y se convierte en su director de cámaras, alguien un poco detrás del éxito de Paco Stanley en Televisa, en el programa que estáis viendo, que es Pácatelas, un programa pues que tiene un éxito grandioso. La serie nos dice, pero yo creo que ese dato no es correcto, que Benito Castro, por cierto, otro de los protagonistas en el que me parece que le van a dedicar otro episodio, deja de ser el director de orquesta.
Paco necesita a alguien y Mario se ofrece como su patiño, es decir, como la persona que le va a dar la réplica en los sketches y que va a, de alguna manera, a ser el humillado o el despreciado frente al líder, que es Paco Stanley. Las imágenes que veis aquí son las del famoso gallinazo, un baile. Este programa se hizo bastante popular por incluir música de la época de mediados de los 90, como por ejemplo la Macarena, el Cangrejito Playero y esta creación original llamado El Gallinazo, de la que no os puedo poner la música, pero que, bueno, pues hay un incidente que se ha hecho viral a lo largo de los años, y es que en estas que están bailando, precisamente a Mario se le cae una bolsita de polvito blanco. Eso en principio lo han descartado en la serie, pero sí hablan sobre, la relación en este caso de Paco y de Mario. Digamos que según la serie, Paco Stanley lleva por el mal camino de excesos, de mujeres y de sustancias al propio Mario Bezares. Algo que, pues se le añade el hecho de las imágenes que hemos visto al principio, en lo que va a ser una pregunta por la que tanto Mario como su mujer Brenda han luchado a lo largo de los años, y es si precisamente uno de sus hijos no es de Mario, sino es de Paco. Todo esto viene al albur de que Mario Bezares es uno de los principales señalados, implicados, e incluso pasó tiempo en prisión por estar detrás del asesinato de Paco Stanley. La serie nos presenta en el momento en el que Paco es despedido de Televisa y por una broma de mal gusto contra el jefazo total, el Tigre Azcárraga, alguien de mucho peso como empresario en aquella época, al ser una de las personas que estaba un poco que tenía el mayor holding de medios de toda Latinoamérica. Lo despiden, le cancelan el programa y es la televisora de enfrente, el canal de enfrente, TV Azteca, quien contrata a Paco. Pero la serie nos muestra algo, y es que dice que quieren a los tres: a Paco Stanley, a Mario Bezares y a Jorge Gil. Esta imagen que veis aquí es la del último programa de Paco Stanley en TV Azteca, apenas horas, minutos antes de su muerte, en las que de repente Mario Bezares aparece con una cédula. La serie Quién lo mató nos muestra cómo Mario Bezares no estaba por la labor de volver a trabajar con Paco Stanley para luchar por su matrimonio, y es que al parecer su relación tóxica en el terreno laboral y en el terreno personal le había llevado a ciertos problemas con su mujer. A partir de aquí, en la serie nos muestra a Paco convenciendo a Mario Bezares de volver. Lo que jamás imaginaría es lo que iba a conllevar esa vuelta y en el análisis de este último programa. Vemos aquí la célula de Mario Bezares, que se presenta el último día así, por eso le vemos con muletas en la serie. Es un dato que en su momento pues llamó bastante la atención y recuperando un poco qué pasó en el programa, pues cogen escenas como en esa en la que Mario le levanta el dedo a Paco Stanley y dice que no le golpee con los papeles. Se apreciaba una cierta mala relación. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? Mario Bezares ha cambiado algún tipo de declaración a lo largo de los años. Siempre lo ha considerado a Paco Stanley como su maestro, como una persona que le había enseñado, pues lo que era el medio televisivo y el cómo conectar de alguna manera con la gente. Sin embargo, él siempre ha querido decir que él mantenía su propia estrella y que Paco Stanley lo puso simplemente en el camino, es decir, que nunca ha sido un imitador de Paco. A partir de la detención de Mario Bezares, tal y como muestra la serie,
un arraigo, un arresto en un hotel, se van a dar a través de conversaciones con su abogado una serie de pistas que van a marcar un poco lo que ha sido la vida de Mario junto a Paco. Mario siempre se ha desmarcado, yo jamás tuve nada que ver con Paco Stanley, mi relación con él era normal, si bien hay declaraciones en las que ha reconocido que algunos chistes le resultaban pesados, especialmente los que tenían que ver con su mujer y ese que hemos visto, ahí está Jorge Gil, por cierto, ese que hemos visto relacionado con la paternidad de su hijo, luego finalmente tanto Brenda Bezares, su mujer, que también es del medio y que curiosamente parece que no tiene capítulo dedicado en la serie, han desmentido por completo y han querido salvaguardar la intimidad de su hijo y ese rumor que recorrió todo México. Ahí lo veis a Mario y a Jorge Gil. Ellos van a protagonizar una escena en el juzgado cuando Mario está arrestado, en el que directamente Jorge Gil lo señala a él como prácticamente un presunto implicado dentro del asesinato de Paco. Es conveniente analizar este programa, que yo creo que ha sido este último programa, que yo creo que ha sido bastante significativo a la hora de elaborar el mito de la muerte de Paco Stanley. Yo creo que ahorita todos necesitamos un levantón de ánimo, ¿no cree usted, verdad? Como que estamos así de que bien, gracias a Dios que estoy viviendo, qué buena suerte tengo, Dios mío, ay, qué suerte he tenido de nacer. Estas fueron las palabras de Paco Stanley precisamente cuando abrió el programa y se despidió con una frase que hoy resulta especialmente conmovedora. Quiero decirles una mala noticia, ya nos vamos. Horas después, Stanley, acompañado de su equipo, de Mario Bezares, de Jorge Gil, resultaría asesinado en el restaurante El Charco de las Ranas en la intersección de Periférico Sur y San Jerónimo. Pasaron más cosas en este último programa. Mario Bezares, como digo, se presenta un poco con la cédula y se produce este momento que estáis viendo. Le da con los papeles Paco Stanley. Todo parece un sketch, pero de repente Mario le levanta el dedo. Esta escena ha sido replicada en la serie y la verdad es que, bueno, en su momento pareció una humillación, tal y como veis en las imágenes. Esa improvisación en la que Mario Bezares intentaba enviar saludos. Paco Stanley respondió con una cosa que hoy cobra bastante sentido. En lugar de saludos, deberías pagar tus deudas. A partir de ahí se forma todo el pitote. Evidentemente, TV Azteca, por su parte, la televisora, emplea una especie de guerra política contra el gobierno capitalino por la inseguridad y poco a poco se van sabiendo nuevos detalles y precisamente uno de los arrestados por la implicación en el caso de Paco Stanley tras una reconstrucción es el propio Mario Bezares, que esta imagen que veis pertenece a la actualidad y bueno, pues es arraigado en un hotel y posteriormente analizaremos un poco qué es lo que viene a lo largo de los siguientes capítulos. ¿Reacciones de Mario Bezares a la serie? Pues no le ha sentado muy bien, porque esto lo pone de nuevo en boca de todos y también el hecho de que se empieza a hablar de temas que se creían pasados. Como el análisis de la serie lo vamos a ir analizando poco a poco, para seguir un orden cronológico y no contarlo todo, tenemos que decir que el actor ahora niega haber consumido sustancias tal y como lo retrata un poco la serie. Lo ha dicho en el canal de YouTube de una periodista. Dice: lo que sí te puedo decir es que fue mucho más alcohol, pero de sustancias para nada. Y siempre lo he dicho y siempre lo he recalcado, de tanta mentira que de repente llega a ser verdad y entonces el mentiroso es uno. Sin embargo, en 2017, en otra entrevista para Gustavo Adolfo Infante, dijo que sí,
tal y como retrata la serie, en la que al abogado al principio le dice que no, pero luego que sí, dice que sí, en ciertas ocasiones sí consumió sustancias, dice, pero no éramos así que dijeras que brutos, somos totalmente adictos, para nada. En 2021, en otra entrevista con Jordi Rosado, decía que muy de vez en cuando el chiste era chupar, beber alcohol, pero cuando estábamos muy madreados, entonces le decías, órale, pues un chiquitín para alivianarte. Mario Bezares ha reaccionado fuerte y con contundencia junto a su mujer hacia la serie por el hecho de que se sienten agravados e incluso han querido anunciar demandas. El último titular que tenemos a este respecto es el de Mario arremetiendo contra Diego Boneta, quien interpreta a Jorge Gil en este sentido. Vamos a ver quién hace de Mario Bezares. Luis Gerardo Méndez, actor principalmente conocido aquí en España por la serie de Netflix Club de Cuervos, interpreta una versión que, al igual que la de Diego Boneta, en ocasiones cae en la parodia, pero también viene con una profundidad un tanto distinta. A Jorge Gil se le presenta prácticamente como una gran víctima de todo esto, y en concreto el personaje de Mario Bezares es bastante complejo. Pasa por diferentes fases a través de esa década de los 90, que es cuando se da todo esto, hasta el 99, que es cuando fallece Paco Stanley. Y la verdad, como digo, a veces cae en la parodia, porque no olvidemos que esta gente está imitando a comediantes, excepto Diego Boneta, porque Jorge Gil era periodista. Bueno, pues nos ofrece una visión un tanto ambigua sobre el papel de Mario Bezares, y de ahí creo que su cabreo y su enfado con todo lo que tiene que ver con la serie. Sin caer en mucho spoiler por lo que va a venir, diremos que la figura de Mario Bezares siempre ha sido controvertida, pues yo creo que en parte porque no se ha sabido explicar, porque muchas veces ha mezclado el personaje con la persona, quizás porque no ha sido lo suficientemente contundente, y quizás también porque ha jugado con esos elementos de los que ahora él se queja en sus programas. En un momento determinado, Mario Bezares sale de la cárcel, del reclusorio. A partir de ahí empieza a trabajar para la televisora en la que estaba con Paco en TV Azteca. Jorge Gil, por su parte, se desvincula totalmente de ese canal de televisión. Pero bueno, Mario Bezares está un breve tiempo, tiene un programa un poco de variedades, de actuaciones musicales, semanal, que no hace mal rating, según sus declaraciones, porque no he podido encontrar nada. Pues le iba muy bien a este canal con este programa, pero de la noche a la mañana deciden cancelarlo. Se habla también, y por eso se he puesto esta imagen, de que hubo determinadas influencias para sacar a Mario Bezares de la cárcel, aparte de la penosa investigación que ya analizaremos en vídeos siguientes. Y una de esas influencias podría ser su amistad con Eugenio Derbez, con el que, como hemos dicho al principio del vídeo, compartió reparto en el programa Anabel. Se habla de Eugenio Derbez y se habla también de otras personas con las que tanto Mario Bezares como Paco Stanley habrían convivido y habrían movido hilos para resolver esta situación y evitar daños mayores. Tras una travesía en el desierto y con el humor ya un poco desfasado en la década de los 2000, un canal de Monterrey que ahora se emite de manera nacional en México, Multimedios Televisión, apuesta precisamente por este humor anacrónico de Mario Bezares para hacer un programa parecido a los de Paco Stanley, con una figura principal que era él, se llama Acábatelo, una especie de cafetería donde hay meseritos y meseritas.
Podéis ver cualquiera de esos programas aquí en YouTube y os daréis cuenta precisamente un poco de lo que hablo. Humor anacrónico, prácticamente de otra época, y algo muy turbio, utilizando especialmente a chicos y mujeres jóvenes para darles un poco la réplica. ¿De qué van estos programas? Pues como digo, es un poco lo mismo que Paco Stanley. Concursos, humor, que yo personalmente no veo por ninguna parte, pero que aún así pues el programa se mantuvo durante 14 años o más, hasta 2020, que con todo el asunto de lo que pasó ese año pues terminó cancelado. Hoy en día, las últimas noticias que tenemos, aparte de la serie ¿Quién lo mató?, fue un documental el año pasado sobre precisamente Paco Stanley y un poco la televisión de los 90. Allí hablan tanto Mario como Brenda, quedan un poquito mal, porque no mal, pero sí da la sensación un poco de que se han quedado como productos de otra época. Lo cierto y verdad es que, a pesar de la negativa de Mario Bezares a cualquier tipo de implicación en el crimen de Paco Stanley, todavía a día de hoy existen muchas dudas en torno a su figura, en torno a ese último programa, en torno a su relación con Paco Stanley, y de hecho la narrativa que han llevado diferentes ficciones a lo largo del tiempo. De hecho, hay un capítulo dedicado en la telenovela El Señor de los Cielos a Paco Stanley y a Mario Bezares. Pues, como digo, no dejan nada bien a esta gente, y en concreto, como digo, Jorge Gil se apartó. Dicen que trabaja, yo en el otro vídeo dije que, según lo que yo había investigado, se rumoreaba que podría estar en una especie de programa de protección de testigos desde hace mucho tiempo, y en el caso de Mario Bezares pues ha seguido siendo mediático, pero como digo, siempre un poco con la losa de los mitos que hay en torno a este caso. Esta semana se estrenará un nuevo episodio, al menos no sé si es uno o es dos, y bueno, pues seguiremos analizándolo por aquí. El caso de Paco Stanley, que me parece bastante curioso, ha funcionado bien en el canal. He visto que mucha gente lo ha descubierto, mucha gente de España, y también ha venido gente de México, lo cual, pues bueno, yo siempre digo, cuento un poco con todos los datos, pero seguramente algo siempre se me escape o no lo termine de incluir en el vídeo. Y si es así, pues yo os invito a que lo dejéis en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí y perdonad por la voz, pero llevo unos días un poco difícil. Gracias. Dos maldosos. A los tres. 1, 2, ¿sí? ¡Ay! ¿Qué me dijeron? ¡Ya largamos, hermano! ¡Felicidades! ¿Qué tal te parece? No, hombre, más que excelente, mi mago, más que excelente. Quiero decirles, gracias a mi querido mago, Esta persona que veis aquí es Benito Castro, precisamente al que la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video sitúa como protagonista del episodio 3. Un personaje bastante oscuro dentro de todo el caso de Paco Stanley, y que ha llamado bastante la atención por la perspectiva que se le da un poco a este hombre en comparación con Mario Bezares, con Jorge Gil o con la propia Brenda, que han sido los 4 capítulos emitidos hasta entonces. Una versión quizás un tanto edulcorada y que choca bastante con sus últimas declaraciones en el documental de VIX, el show Crónica de un asesinato, en el que dijo palabras bastante fuertes sobre todo lo que tenía que ver con la figura de Paco Stanley. Vamos a analizar este episodio 3. Benito Castro lo interpreta Cha, ese es el nombre del actor, y bueno, pues ha llamado bastante la atención por la interpretación, porque se le pone como una víctima dentro de todo el caso de Paco Stanley, y bueno, pues
es una víctima colateral más un poco de toda la vorágine que ocurrió a partir del asesinato del conductor más popular de México en la década de los 90. Pero, como digo, choca bastante con las últimas intervenciones que tuvo Benito Castro hasta el día de su muerte. Empezamos. Arturo Benito Castro Hernández, más conocido como Benito Castro, nació el 5 de junio en 1946 en la Ciudad de México. Se destacó en su carrera profesional como actor, comediante y cantante. De familia de artistas, siempre mostró inclinaciones hacia el mundo del espectáculo, desarrollando una carrera multifacética que abarcó la actuación, la comedia y la música. En la década de 1980 se consolidó como uno de los comediantes más queridos y respetados de México, participando en numerosos programas de televisión, como el que veis ahí, el que tenía Paco Stanley en el canal informativo ECO de Televisa, en esos programas de televisión, en obras de teatro, películas, y bueno, su capacidad para interpretar a una amplia gama de personajes, desde el bufón hasta el hombre serio, o en el caso de Paco Stanley, como un patiño. Su nombre ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente desde 1999 con el asesinato de Paco Stanley. Habitual de sus programas, el conductor encontró en Benito Castro a un compañero ideal para sus proyectos televisivos, una química en pantalla que resonó profundamente con el público. Trabajaron en Pacatelas, en La Carabina de Ambrosio, e interpretando diversos personajes cómicos, haciéndose cargo de la orquesta, y a partir del caso Stanley, de Paco Stanley, convirtiéndose en uno de los personajes más oscuros dentro de toda la investigación y lo que posteriormente ha venido después. Al parecer, en un momento dado, esa relación profesional, caracterizada por la complicidad y el respeto mutuo, tal como lo muestra la serie, pues hubo ahí una especie de cisma en el que terminaron separándose, al menos en su última etapa, a favor de Mario Bezares. La narrativa que incluye el episodio 3 de ¿Quién lo mató? Pues es un poco distinta a lo que hemos visto en recientes declaraciones del propio Benito Castro en este sentido. Vamos a analizar un poco la figura de Benito Castro. Aquí os he puesto una biografía y ahora vamos a empatar un poco lo que es la serie con la vida real. Las mujeres de la vida, lo mejor, son bonitas, son hermosas, lo mejor de la creación. Las hay sumisas, abnegadas y calladas. Ajá. Por ahí hay algunas, por ahí hay que buscarlas, pero ahí hay también chismosas y fodocas de pilón. Con un humor que hoy lo consideraríamos un poco pasado de moda, Benito Castro se nos presenta en la serie como una especie de viejito entrañable, cariñoso. En concreto, la catarsis para explicar su historia se produce a través de una cafetería donde él en principio pide agua mineral, pero termina confesando al camarero toda su historia junto a Paco Stanley. Como digo, empieza en principio pidiendo agua mineral para posteriormente pedir whisky y terminar un poco afectado, en este caso por la bebida, que va a ser un poco la tónica general que le va a llevar a separarse de Paco Stanley, los excesos. Como digo, a Benito Castro se nos presenta a él como una especie de víctima. Empieza ya a hablar de otros temas que no se habían tocado directamente en la serie, pero que sabíamos que estaban ahí, como el asunto de los excesos con las sustancias y algún tipo de
relaciones extrañas con una tal Rosaura Vidal, a la que yo no termino todavía de poner nombre en la vida real, y sobre todo con Amado Castillo, el señor de los cielos. ¿En quién lo mató Benito Castro? Bueno, pues parece ser que es el proveedor de determinadas sustancias al propio Paco Stanley, e igualmente se desmarca de alguna manera con los problemas que hubo en su vida. Recoge una escena, este capítulo, bastante significativa, en la que no ahondan mucho, pero que sirve un poco para que exista una conversación y se exprese esa relación fraternal que tenían tanto Benito Castro como Paco Stanley, que es visitando la tumba de uno de los hijos de Paco, que murió en el año 93 con tan solo 25 años. Hay versiones diferentes sobre esto. Por un lado, Paco Stanley comentó que falleció en un accidente de tránsito o de tráfico, y Verónica Macías, de la que hablaremos también en un posterior vídeo, revela que lo que se dijo en su momento, pero que a ella no le constaba, en palabras a Gustavo Adolfo Infante, era que el chico murió, fue encontrado muerto por sobredosis en su apartamento. Al principio la pareja era Paco Stanley, Benito Castro. La serie nos muestra que a Benito lo aparta el Tigre Azcárraga, el dueño de Televisa, en una escena en la que se ven en una especie de polígono y, sin mediar palabra, lo despiden, lo meten un año en el congelador. En la vida real esto pasó así. Según explica el Benito Castro de la serie, parece que tiene que ver con descontrolar un poco su lengua y hablar más de lo debido, en concreto anunciar un programa de Paco Stanley antes de que la televisora, de que el canal hiciese su anuncio oficial. Con Benito Castro fuera de la ecuación, se centra la relación entre Paco Stanley y Mario Bezares. Se habla de esos excesos, de esa mala vida. Y cuando vuelve, un año después, Benito Castro al programa, pues según la serie nos explican que lo que se encontró ahí no era al Paco de siempre. Se habla incluso, y la serie sugiere bastante esto, entre celos profesionales entre Mario Bezares y el propio Benito Castro. Finalmente, él no está en esa última etapa en la que está en TV Azteca, esa última temporada que hizo en el canal competencia de Televisa, con el programa Una tras otra, pero eso no le eximió de ser llamado, en este caso por la Procuraduría General de México, para declarar. El asunto es que la imagen que se nos da un poco de Benito Castro en este sentido por parte de la serie no se corresponde con las declaraciones que él ha hecho en años recientes, antes de su muerte, que ocurrió hace poco, y sobre todo en el documental del año pasado, el show Crónica de un asesinato, donde afirma que a él lo llaman de la Procuraduría de México y que una de las primeras preguntas que le hacen es si tuvo relaciones de adultos con Paco Stanley. Benito Castro en ese documental se deslengua y dice una cosa que a mí me parece bastante curiosa, y es que al parecer reconoce abiertamente a la policía que Paco Stanley a él no le había suministrado sustancias, que era él quien le invitaba, y no me hagan más preguntas. Bueno, es su versión, es la que ha sostenido. Es algo que no gusta especialmente al entorno de Paco Stanley y a su familia, el hecho de que se le vincule en este sentido. Y bueno, pues la familia, los hijos y Paul Stanley, que también es hijo, pero que fue reconocido más tarde, de hecho a partir de su muerte, pues no están muy de acuerdo con estas docuseries o estos documentales que se hacen de Paco Stanley. En cualquier caso, Benito Castro, como digo, la serie nos lo presenta como una víctima, pero a partir de las declaraciones que nosotros hemos podido ver en diferentes programas, como digo, con Adela Micha, en Multimedios Televisión, la Televisión de Monterrey, en
en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, él se deslengua hablando de Paco Stanley. Finalmente, y no sé si como medida preventiva, la serie termina con Benito Castro, el episodio 3, finaliza con Benito Castro diciéndole al camarero, bueno, no te creas todo lo que he dicho, porque yo cuando bebo pues digo tonterías, digo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con lo cual nos queda un poco una versión un tanto ambigua. Pero hay bastantes puntos significativos, porque a partir de la figura de Benito Castro se nos han introducido otros temas. Se ve al propio Señor de los Cielos, se ve a esta tal Rosaura Vidal, que parece que es una persona relacionada con el tema de las élites del narcotráfico, y se nos dan una serie de pistas. Benito Castro reconoce, de hecho, en en el último documental, que yo creo que es el que tiene un poco más de repercusión, de VIX, el show Crónica de un asesinato, que él conoció al Señor de los Cielos en la oficina de Paco Stanley, que no tenía una relación como tal, que simplemente pues se le presentó esta persona, y que de alguna manera él intentó evitar, porque ya se olió, pues por ejemplo, vio a las afueras de la oficina coches de alta gama, vio una especie de guardaespaldas o matones que no le gustaron, y es entonces cuando uno de los trabajadores de Paco le dice: ¿qué pases? Y en principio se lo presenta, dice que no ve la cara del Señor de los Cielos porque no se da la vuelta. Hola, soy Benito Castro y adiós. Esa parece ser la única relación que existe, pero a mí me parece bastante significativo que hayan dedicado un capítulo a este compañero de vida profesional de Paco Stanley, ¿no? Habiendo mucha gente que han dejado en el camino y que parece que no va a aparecer en la serie. Estamos hablando de Verónica Macías, estamos hablando de Arlette Garibay, estamos hablando de Gaby Rufo, estamos hablando de, digamos, un gran elenco de personas famosas que podrían tener más repercusión que este señor. A mí el papel, como digo, de Benito Castro me parece bastante oscuro dentro de todo del caso de Paco Stanley. No digo que esté relacionado directamente, ni mucho menos, pero me parece que por las últimas declaraciones que están haciendo personas relacionadas con este caso, podría haber más de lo que en un principio se dice. Este episodio de Benito Castro ha pasado un poquito más desapercibido por el hecho de que hay otro más importante, que es el siguiente, el de Brenda Bezares, con una inmensa interpretación por parte de Zuria Vega, que ha llamado más la atención. Pero este ya os lo contaremos en un siguiente vídeo, porque me parece que ese episodio va a ser largo y va a dar para mucho. Además, debido al éxito inesperado que ha tenido este caso en el canal, por parte especialmente de audiencias latinoamericanas, pero también de Estados Unidos, por la popularidad de Paco Stanley, vamos a hacernos eco también un poco de noticias que salgan en este sentido, porque ha salido a hablar mucha gente, entre ellas las anteriormente mencionadas Verónica Macías, Arlette Garibay, que yo las estaba guardando un poco para cuando terminase la serie. Hay noticias sobre Jorge Gil, inesperadamente. Paola Durante está haciendo un podcast. Recordemos que Paola Durante es el siguiente episodio, junto con el del procurador. Y con eso se termina la serie. Y como digo, mucha gente dentro de todo este universo del caso de Paco Stanley que yo creo que merece la pena comentar. No sé si me he dejado cosas de Benito Castro, pero sí me gustaría decir que a mí la impresión que me da es que era admirado como un humorista con un humor un tanto anacrónico en México, pero me da la impresión, y yo es un poco lo que creo también, que la figura de este señor no ha sido lo suficientemente investigada de cara al caso Paco Stanley, y que sin duda podríamos ver otras perspectivas diferentes a la narrativa que ha habido siempre con este caso.
En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí. Muchas noches llorando porque no sabía yo qué hacer o cómo ayudar o cómo poder traer a mi marido, porque yo lo jalaba para la casa, para tener una vida normal, de familia, cómoda, y el éxito, la fama, los amigos, la parranda, lo jalaba para el otro lado. Yo, pues Stanley, yo ya estaba a punto de irme, yo ya me iba a divorciar. Tuve que tomar la decisión en ese momento de cuando pasa lo de Paco, divorciarme o quedarme y ayudarlo. Brenda Bezares, la esposa de Mario Bezares, el compañero de Paco Stanley, protagoniza el capítulo 4 de la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video. Es el capítulo que me ha gustado más hasta la fecha, sobre todo por la interpretación enorme de Zuria Vega. Brenda Bezares, la esposa de Mario Bezares, compañero de Paco Stanley y protagonista del episodio número 4 de la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video. A mí tengo que decir que es el episodio que más me ha gustado. Creo que es el personaje más creíble de todos, el que no cae en ningún tipo de parodia y también el que más se asemeja a la realidad. A ello contribuye una espléndida interpretación de la actriz Zuria Vega, la cual pues yo no conocía y me ha sorprendido bastante. El camino de Brenda Bezares con todo el asunto del caso de Paco Stanley al final ha quedado un poco para la gente como la imagen que veis ahí. Si ese hijo de Mario y Brenda era de Paco Stanley por un chiste que se hizo y por cómo se engordó a través de los años ese mito. La serie nos presenta a una Brenda luchadora, a una Brenda, bueno, con carácter, incluso para la época, y desde luego sí se asemeja en este sentido al personaje y a la persona real de Brenda Rodríguez, Brenda Bezares, un poco para el gran público. Vamos a analizar este episodio y más cositas. Empezamos. Brenda Yamile Rodríguez Gallardo, más conocida como Brenda Bezares, es una actriz, conductora y modelo mexicana nacida en 1968 en Monterrey, Nuevo León. Conocida por su carrera en televisión a finales de los años 80 y principios de los 90, se ha destacado en programas de entretenimiento y telenovelas. Ella es la esposa de Mario Bezares, amigo y compañero de trabajo de Paco Stanley. La relación entre Brenda y Paco ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo, pero ella siempre ha aducido que ha sido principalmente profesional por la relación con su marido. Se encontraba frecuentemente en el círculo social y laboral de Stanley debido a esto. Tras el asesinato del conductor, tanto Mario como Brenda fueron implicados en las investigaciones, enfrentando un largo proceso judicial que finalmente concluyó sin encontrar pruebas concluyentes en su contra. Durante esa época surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad de Brenda con Stanley y que fruto de ello tuvieron un hijo. Hace poco Brenda Bezares tuvo que mostrar las pruebas de ADN que demostraban que efectivamente su hijo no era de Paco Stanley, un rumor que ha persistido a lo largo de los años, alimentado un poco entre rumores de la supuesta implicación de ambos en el asesinato de Paco Stanley. Tanto ella como su marido hoy están tomando acciones legales contra la serie de Amazon Prime Video y también, con respecto a todo lo que se está diciendo sobre ellos, sobre su matrimonio y sobre su relación con Paco. En la serie su papel está interpretado por la actriz Zuria Vega, como digo, el mejor episodio hasta la fecha de lo que hemos visto. Una interpretación real de mujer abnegada para luchar por su marido y por su matrimonio.
Comienzan siendo una familia humilde que vive en un apartamento pequeño, y desde los anteriores episodios vislumbrábamos una cierta desconfianza de Brenda hacia Paco Stanley. Desconfianza que se va a agudizar al punto de que poco antes de su asesinato Brenda Bezares estaba pensando en el divorcio de Mario Bezares, sus excesos, sus noches de juerga con Paco Stanley y sobre todo, y en declaraciones de la Brenda real, debido a que no le gustaba el trabajo que hacía su marido junto al conductor. No le gustaba la rutina de Patiño, de el ser humillado por el anfitrión, y esos chistes que rozaban y acariciaban, en muchos casos, el bullying. De hecho, en la serie, en una discusión ficcionada entre Brenda y Mario, se dice que, según el pensamiento de Brenda, le achaca a su propio marido ser el hazmerreír de todo México. A ese punto estaban las cosas de mal, justo antes de aprender, arraigar, arrestar a Mario Bezares por el asesinato de Paco Stanley. A partir de ahí se produce una catarsis, que es un poco la historia de Brenda, que la vamos a ver con una persona que, si bien yo tengo en mi mente que yo esa entrevista la he podido ver, mucha gente me afirma que no, que es algo ficcionado. Se produce aquí un efecto Mandela curioso. Me refiero a la entrevista que le hace una ficcionada a Pati Chapoy con el nombre de Tatiana en Ventaneando, en la serie Balconeando, a la propia Brenda Bezares. Televisa presenta El mundo del espectáculo con Pati Chapoy. Mucho de lo que usted quiere saber de su artista favorito, aquí en el mundo del espectáculo. ¿Quiere enviar un saludo al público que nos ve por el canal de las estrellas? En esa entrevista, Brenda Bezares es altamente cuestionada por la persona que veis ahí, Pati Chapoy, periodista de espectáculos en México, una de las grandes reconocidas en este campo, en este ámbito, y que con su programa ahora en TV Azteca, estas imágenes que estoy cogiendo son de Televisa, de sus primeras andaduras profesionales. Bueno, pues lleva ya, creo que van a cumplir 30 años el año que viene, 30 años, un programa de corazón de espectáculos en México. Como digo, a partir de la entrevista de Pati Chapoy a Brenda Bezares, ella cuenta su lucha y el cómo se siente acosada por los medios a partir de la detención de su marido Mario Bezares. Ella explica su versión, ella hace lo indecible por encontrar abogados que respalden un poco la versión de que Mario Bezares no está de ningún modo implicado en el asesinato de Paco Stanley. A partir de ahí, lo que vemos en la serie es a una inmensa Zuria Vega intentando justificar ante el juez, ante el procurador. De hecho, una de las escenas que más llama la atención y que nos va a poner un poco en la órbita de lo que va a venir en los siguientes 2 episodios es el empeño de la Procuraduría por resolver este caso lo antes posible. Lo antes posible y además implicando a personajes famosos. El asunto de Paco Stanley hoy en día no se puede decir que esté del todo resuelto. Como digo, hay muchas aristas, hay otra serie de nombres que la serie en este caso pues no recoge, pero por ejemplo una escena significativa es que cuando llaman de la Procuraduría a Mario Bezares para hacerle un interrogatorio, Brenda Bezares se encuentra intentando decir por favor dense prisa que tenemos que ir al funeral de Paco. Sí, tenemos que ir al funeral. No,
el procurador le da largas y ella se va dando cuenta un poco de la situación que se está viviendo y cómo existe una serie de conspiración contra ella y contra su marido. Escoger un poco a los rivales más débiles para hacer justicia. La lucha de una mujer es representada muy bien, en este caso por por Zuria Vega, en el papel de Brenda Bezares, y frente al acoso de los medios de comunicación, en ese sentido, se nos muestra, como digo, a una luchadora, no solo por el matrimonio, sino por demostrar la inocencia de su propio marido. No se insinúa absolutamente nada de que haya algo entre ella y Paco Stanley, más allá de una animosidad que ella no termina de ver con buenos ojos. Esas escenas en las que participa su marido, ya habiendo dejado una vez a Paco Stanley, pudiendo vivir más o menos normal con el trabajo de actor de Mario Bezares, Paco Stanley lo termina convenciendo para que vuelva, en este caso, al programa de TV Azteca, una tras otra, y a partir de ahí sigue un poco el descontrol que va a terminar con Brenda Bezares pensándose en su matrimonio. Todo eso hasta el crimen del conductor. Finalmente el capítulo termina con un cliffhanger bastante peculiar, y es que en el entierro de Paco Stanley, bueno, no termina ahí porque posteriormente todos conocemos que a Mario Bezares se le va a detener, pero existe una escena en el entierro en el que se le acerca Ricardo Salinas Pliego, el CEO de TV Azteca, el jefazo máximo del canal donde estaban trabajando Paco y Mario Bezares, antes de que lo asesinasen, y le ofrece a Mario que continúe con el programa, que al final el show debe continuar, y su esposa, que está mirando la conversación al lado, se queda totalmente sorprendida cuando su marido revela que efectivamente va a ser muy duro para él, pero que va a continuar con el programa. Como digo, es el capítulo que yo más recomiendo porque creo que es el que más se asemeja a la verdad. El papel de Brenda Bezares es bastante complejo. De hecho, yo la descartaría por todo lo que ha sucedido de cualquier implicación en el asesinato de Paco Stanley, pero su figura me parece bastante relevante un poco para conocer lo que se cocía detrás de este caso. Bueno, pues había intereses políticos, había un cierto interés también por señalar a personajes famosos, aunque no tuvieran nada que ver, y como digo, todavía nos quedan 2 capítulos, y la lucha de una mujer que en ese momento se ve totalmente asediada por los medios de comunicación, decide coger el toro por los cuernos y luchar por la inocencia de su marido y defender su matrimonio hasta el final. El capítulo de Brenda Bezares es el mejor de la serie, nos quedan 2. La interpretación de Zuria Vega es inmensa, además guarda cierto parecido físico con la propia Brenda, como vemos en las imágenes, y sin duda yo es el que más me ha gustado, lo he repetido varias veces en el vídeo, y el que más recomiendo un poco para entender la historia, más allá de ciertas parodias, más allá de ciertas insinuaciones. Para mí, este es el capítulo de la verdad. Iremos analizando todo esto mucho más, porque todavía hay cosas que están saliendo. La serie se está emitiendo ahora mismo, y en México, bueno, pues están surgiendo noticias, aparecen otros nombres, y yo los quería dejar para el final de la serie, pero me temo que los vamos a tener que ir sacando un poco como noticias en este canal. Así que para que los veáis, para que los disfrutéis y para que os informéis, pues nos vamos a ir haciendo eco, y nunca mejor dicho, de estas informaciones que añaden otra capa a la verdad del caso de Paco Stanley. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.
Por ello no ande experimentando, crean ustedes, no ande experimentando. La calidad de Dolores es una tradición que se convirtió en una buena costumbre para toda la familia. Claro, además de su famosa lata, ¿sí? Su famosa lata dorada, en su presentación tradicional, ahora puede llevarse a su casa una lata de 300 gramos. Paola Durante, la que vemos aquí en este vídeo de uno de los programas de Una tras otra, haciendo una promo sobre los atunes, protagonista del capítulo número 5, penúltimo capítulo, lo que podríamos definir como el principio del fin, según la serie de quién lo mató, quién mató a Paco Stanley. Paola Durante en todo esto yo creo que es uno de los personajes más claros que tenemos, en el sentido de que fue una víctima, en el sentido de que la Procuraduría, en la figura de Samuel Villar, pues incriminó sin ningún tipo de prueba a Paola en el asesinato de Paco Stanley. Vamos a analizar este capítulo que yo, como digo, es el preludio del gran final. Pensaba en coger los dos capítulos como uno, pero finalmente he decidido dedicar uno a Paola, porque ella también ha hablado, tiene su propio canal de YouTube y ha contestado, ha replicado un poco a lo que es la serie. Y bueno, pues cuando pueda, espero que lo más breve posible, analizaremos ese polémico final de la serie, con ese último capítulo dedicado al procurador Samuel del Villar. Pero hoy tenemos Paola Durante, interpretada por Belinda, controvertida interpretación. Empezamos. Paola Durante la tenemos ahí, edecán de Paco Stanley, una chica que entró muy joven en el programa Una tras otra. Aquí la vemos en la actualidad. Pues yo creo que una de las personas a la que siempre han relacionado con el caso de Paco Stanley por el hecho de haber entrado en la cárcel. La acusación que se le hizo en aquel momento era que estaba relacionada con un cocinero de unos narcotraficantes, los hermanos Amezcua. Revela que Paola generó todo esto en conspiración con Mayito, con Mario Bezares, y a partir de ahí y de las declaraciones de Jorge Gil, que no ayudaron, los dos terminan con sus huesos en la cárcel durante un año, al menos. Una experiencia que relatan en la serie de una manera un tanto torticera, hay que decirlo. Primero porque una de las figuras principales y que tuvo gran peso en lo que fue la lucha por la libertad de Paola Durante fue su madre. Aquí, sin embargo, se nos presenta a su prima, que efectivamente existe, que su prima fue abogada, y también se nos relatan un poco los malos tratos y el infierno que vivió Paola, además de sugerir una cierta relación con otra presa. Paola Durante ha hablado en su canal de YouTube, y antes de eso vamos a analizar una de las cosas más polémicas de este capítulo, que es sin duda la aparición de Belinda como Paola. La interpretación de Belinda no podemos calificarla como buena, desde luego. Quiere interpretar a una persona muy inocente, que así es, porque Paola Durante nos la presentan como que vivía en un barrio humilde, era muy inocente, pero quería luchar por su familia, porque era madre soltera. Se nos presenta también un poco luchando contra los convencionalismos machistas de Paco Stanley y Mario Bezares en el casting. Pero, como digo, la interpretación de Belinda es como una mezcla entre la chimoltrufia y Paulina de la Casa de las Flores. Realmente la vemos con un aparato de dientes totalmente exagerado, hablando todo el rato con la mandíbula para adelante, pues prácticamente como si fuese tonta. Y es verdad que ella era azafata, ella era edecán. Era inocente porque era muy joven en ese sentido,
pero nada que ver, quiero decir, incluso en la cárcel, que podríamos ver una evolución de cómo pasa de niña a mujer por las dificultades que vive en su vida, vemos que sigue hablando así lentamente, que prácticamente pues no se la entiende. Todo esto ha sido motivo de burla en redes. Paola Durante no se la ha tomado tan mal, dice que lo entiende, bueno, es un poco la dirección, pero vemos de nuevo que se cae en la parodia, como se cayó con Jorge Gil, como se cayó en menor medida con Benito Castro y con Mario Bezares, y desde luego para mí sí creo que es un personaje importante para entender toda la historia del caso de Paco Stanley y cómo se acusó a unos inocentes, pero como digo, al final lo que ha generado ha sido una lluvia de memes que creo que le resta seriedad a este caso. No, ya me di cuenta que habla mal de todo el mundo, hagas cosas buenas o hagas cosas malas, el señor siempre va a hablar mal de la gente, pero a veces sí dice cosas que obviamente son fuera de lugar o le encanta herir a la gente y pues está mal. Paola Durante sigue. El principio del fin, así he titulado un poco lo que es el episodio de Paola Durante. Un episodio prácticamente exclusivo dedicado a su vida, en el que se entremezclan testigos falsos, falsas acusaciones, una vida en la cárcel en la que finalmente pues, se le ve bastante integrada, una lucha por su hija y desde luego la serie, más allá de la interpretación de Belinda, deja bastante bien a Paola. Claro, el asunto de Paola hace que de alguna manera se desmonte toda la investigación por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México, por parte de Samuel del Villar. Al final lo que vemos es que por una acusación, un dime y direte, que no es otra cosa que en este sentido decir que había una güerita, es decir, una persona rubia involucrada en todo esto, personaje misterioso por cierto dentro de toda la serie y que analizaremos en el capítulo final y en alguno más, porque creo que es una de las cosas más interesantes que nos ha dejado la serie de Paco Stanley en este sentido. Bueno, pues únicamente con esa prueba, con el reconocimiento del cocinero de Los Amezcua, con las declaraciones de Jorge Gil y con una serie de testigos falsos que en la serie en principio parece que desmonta la abogada, consiguen de alguna manera tirar por tierra todo lo que tiene que ver con la acusación a Paola Durante. A partir de ahí, además, se entremezcla guerra de televisoras entre Televisa y TV Azteca, guerra a nivel político de estas dos televisoras rivales contra Cuauhtémoc Cárdenas, el gobernador de la Ciudad de México en esos momentos, y vemos un poco la manera en la que se le puede jorobar la vida a una persona prácticamente por estar en el lugar y en el momento equivocados o erróneos, y ella lo único que hacía era ser azafata de Paco Stanley, no había absolutamente nada más. Paola sigue siendo joven, es una mujer que no cumple los 50, posteriormente al salir de la cárcel, que esto no lo cuenta la serie, empieza una carrera en TV Azteca como reportera del programa Con Sello de Mujer, va a seguir vinculada a esa televisora que por cierto también va a contratar a Mario Bezares con un programa. A partir de ahí, bueno, pues es un poco luchar, no lo ha tenido fácil en la vida. Protagonizó un programa que se llamó Tras las Rejas con el equipo de Ventaneando de Pati Chapoy y ahí contó sus vivencias en la cárcel, que es un poco de lo que bebe la serie en esos momentos. Quizá este capítulo nos lleva un poco, bueno, pues a descartar evidentemente cualquier tipo de participación de Paola Durante en el caso de Paco Stanley. Pero aparte de sacar las conclusiones propias sobre que toda la investigación fue un montaje, abre la puerta de la teoría de la conspiración a quién es esa famosa persona rubia. Hasta el capítulo 5 lo que habíamos visto, y especialmente en el capítulo de Benito Castro, era a una supuesta mujer colombiana vinculada con Amado Carrillo, el señor de los cielos, y que
se habla de que habría sido edecán de Paco Stanley, pero no en ese último programa del que se conocen absolutamente todos los nombres de las que formaron parte, sino en el programa de los programas que hacía en Televisa. Se habla de Pácatelas. Pero como digo, eso lo dejaremos para un próximo vídeo, el capítulo final del Procurador. Y ¿existió esta mujer colombiana o no? Es una de las claves que nos deja un poco el asunto de Paola Durante. Ella ha hablado para su canal de YouTube. Recomiendo sus vídeos como añadido, pero realmente efectivamente da la impresión de que fue una persona que se vio un poco víctima de todas estas circunstancias y que realmente sabía poco. Hay por ahí algún dato interesante, por ejemplo que fue novia de un sobrino de Paco Stanley, o que de alguna manera no guarda ningún tipo de cariño por Jorge Gil. Más allá de eso no hay más. A mí yo la conclusión un poco que saco, bueno, tengo que decir que los vídeos curiosamente pide por un lado que se aborde este tema del caso de Paco Stanley con seriedad. Mario Bezares y Brenda también lo han hecho, pero luego en concreto Mario y Paola son los primeros en hacer bromas un poco sobre esto. Mario recientemente ha hecho una broma por la que ha sido criticado sobre el tema de Paco Stanley, y en concreto los vídeos de Paola parece una especie de tutorial de influencers con tips tips breves en los que habla del caso de Paco Stanley. Mete mucha publicidad y demás, y no sé, quiero decir, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me parece una manera un tanto frívola de abordar todo esto. En todo este asunto pues está saliendo gente a la palestra, y centrándonos en este capítulo 5 de Paola Durante, ha aparecido una persona que conocíamos o sabíamos de su existencia. Yo personalmente pues ni le ponía cara ni sabía este dato. Estamos hablando de Ivette Bisogno, sí, la hermana de Daniel Bisogno, uno de los conductores de Ventaneando, que fue compañera de Paola Durante en TV Azteca cuando trabajó como edecán, también al lado de Paco Stanley. Ella ha arrojado más luz sobre todo este proceso, diciendo que en un momento dado se quiso desvincular porque existía el miedo general que todo el mundo que hubiera tenido cualquier tipo de vínculo con Paco Stanley podría ser llamado por la Procuraduría y además ser acusado de alguna manera, tal y como le pasó a Paola. Es curioso, porque en imágenes que hemos visto en una tras otra, Ivette Bisogno, a la que me ha costado reconocer, era también rubia. Quizá no tanto como Paola, con ese rubio claro, rubio platino, pero curiosamente fueron a por Paola. ¿Por qué? Ivette Bisogno era la hermana de Daniel Bisogno, que a su vez es primo de Angélica Vale, de otras personas famosas. Tocar a Ivette Bisogno suponía tocar a las televisoras, a TV Azteca, a Televisa, y quizá por eso no se le acusó a ella, o simplemente se dejaron se dejaron creer un poco esas declaraciones del cocinero en ese reconocimiento que hace de la propia Paola. Pues es uno de los misterios que se añaden más a todo esto. Evidentemente, ninguna de las azafatas, al menos las de una tras otra, el último programa de Paco Stanley, formaban parte de todo este circo que montó la Procuraduría. El tema del caso de Paco Stanley sigue abierto, en investigación. Ha hablado uno de sus hijos, Paul Stanley, pero eso, como digo, ya lo abordaremos en siguientes vídeos en este podcast, que bueno, pues ha gustado bastante y lo tengo que terminar, evidentemente. Falta de tiempo y demás, pero bueno, yo creo que hemos vivido la serie y lo que está viniendo después de la serie con bastante fuerza. El capítulo final lo va a ser todo. Yo pensaba que iba a ser el más débil, y finalmente nos deja una serie de conclusiones para pensar, para reflexionar, que no nos van a dejar nada indiferentes.
Nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.